Muy buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra aula digital. Muchos de ustedes ya me conocen. Mi nombre es Patrick Bogan. He tenido la oportunidad de estar con ustedes en diversos eventos de forma presencial. Yo ahora los acompaño de manera virtual. Voy a ser su moderador. ¿Qué voy a hacer como moderador? Principalmente voy a estar apoyando en las gestiones y voy a estar principalmente recopilando, apuntando las mejores preguntas, las que sean más interesantes o que vayan más ad hoc a lo que estamos viendo en el tema del taller de hoy. Y el taller de hoy trata un tema muy coyuntural, muy actual, que dice lo siguiente: ¿son los virus parte de la biodiversidad? No sé si alguno de ustedes me puede comentar, chicos, ¿qué opinan? ¿Son los virus parte de la biodiversidad? A ver, los escucho. Me gustaría escuchar un par de alumnos antes de comenzar. Muy bien. Vamos a ir, les voy a comentar un par de preguntas que tengo. Y voy a comentar mientras tanto los usuarios de nuestros compañeros de Instagram que nos han ayudado con estas preguntas que son muy importantes. ¿Los virus pueden adaptarse a las condiciones ambientales con tal de sobrevivir y evolucionar? Esto es por el usuario @diamond268. Y la otra pregunta es: ¿en qué se diferencia un virus y una bacteria? Especial atención, chicos, con este tipo de preguntas, porque como les decía, es importante que ustedes formulen preguntas una vez transcurridos los primeros 10 o 20 minutos de clase. Les cuento, tenemos 60 minutos, de los cuales 40 van a ser exposición y charla del taller aparte de los ponentes, por parte de los ponentes, y luego 15 a 20 minutos finales para poder atender sus mejores dudas o consultas. Ahora vamos con un videito. Atentos, por favor. Mi mundo. Mi mundo no es mi cuadra. Mi mundo no tiene límites. Es del tamaño que yo quiera. Es del tamaño de mis sueños. Cuando pienso en el futuro, pienso dónde voy a estar. Por eso estudiar una carrera no es suficiente. Yo busco una universidad que me haga crecer, que me lleve a tener una experiencia internacional, que me enseñe de gestión empresarial, a ser un agente de cambio y hacer que mis investigaciones lleguen más allá. ¿De qué tamaño es tu mundo? Con nuestro modelo educativo integral, proyéctate en USIL. Muy bien. Ahora, para seguir respondiendo a estas preguntas, contaremos con la ponencia de nuestros especialistas, Luis Santillán y Julio Rivera. Ambos son reconocidos docentes y investigadores de USIL, y Luis Santillán ha participado de una expedición a la Antártida, y Julio Rivera recientemente realizó un gran hallazgo con una nueva especie de mantis en el Perú. La más cordial bienvenida a nuestros queridos ponentes, Luis Santillán y Julio Rivera. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Buenas tardes, Patrick, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Atentos, vamos con todo, chicos. Gracias. ¿Qué tal, muchachos? Muchas gracias por asistir. Ahora vamos a iniciar la presentación. Voy a compartir la pantalla con el contenido de esta sesión y vamos a dar paso rápidamente a la charla. Listo. Entonces, hoy día vamos a hablar sobre lo que son los virus, ¿no? Y también vamos a ver cuál es el impacto de los virus en el ecosistema. Y existen también muchas consultas, a veces como científicos nos preguntan qué cosa es un virus, cómo nos influye, si es un tipo de bacteria, qué tipo de organismo es este y cómo puede tener una influencia tan poderosa en los organismos que los virus atacan. Entonces, hoy día vamos a dividir la sesión de una manera bastante estratégica. Vamos a primero proveer una pequeña introducción para poner las cosas en contexto. Tenemos una oportunidad única en la cual todos estamos siendo tocados por el mismo problema. Entonces, la capacidad de poder aprender en conjunto, en base no solamente de lo que nosotros aprendemos de la universidad o de los profesores, sino también de nuestra experiencia cotidiana, es una tormenta perfecta para fortalecer nuestro aprendizaje. Y en estos momentos es muy importante saber qué está pasando porque sin conocimiento no podemos tomar acción. Entonces, vamos a empezar también haciendo una pequeña revisión de los aspectos más fundamentales de lo que es un virus, ¿no? Cómo está definido un virus, de qué está compuesto,
cuáles son sus partes, qué cosa hace, qué no hace, ¿no? Que son aspectos importantes para poder entender cómo es que influyen en la biodiversidad. Y esa es justamente la parte que va a tratar el profesor Santillán, es ya más específicamente sobre los virus en el contexto de la biodiversidad. Primero vamos a aprender qué cosas son, y luego vamos a ver cómo influyen en la biodiversidad general del planeta y cómo nos influye a nosotros también, porque somos parte de la biodiversidad. A partir de esto vamos a sacar las lecciones más importantes, a manera de conclusiones, y luego vamos a tener una pequeña ronda de preguntas, en las que sí invito a todos los participantes a lanzar sus preguntas. Yo estoy seguro que hay muchas consultas sobre este tema, así que nosotros encantados vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para responder las preguntas o guiarlos a los recursos que podrán ser informativos también para complementar lo que aprenderemos hoy. Listo, entonces vamos a empezar con el seminario. Nosotros creo que, como mencioné al comienzo, todos hemos sido tocados de una forma u otra por la influencia del virus en nuestro contexto social. No hay muchas diferencias en cómo las personas se ven afectadas en diferentes partes del mundo, pero sí vemos una reacción importante del entorno ambiental. Al comienzo de la pandemia y de la cuarentena, vimos que en muchos medios de comunicación estaban reportando imágenes de la Costa Verde, imágenes de otros lugares en otros países, por ejemplo, como las calles de Santiago de Chile, en la que de pronto se habían visto invadidos por animales. La playa Costa Verde, la línea costera en general, es un hábitat extremadamente bueno para este tipo de animales, y podemos ver que el impacto que ha tenido este virus en el ser humano, si bien es negativo en muchas formas, en la naturaleza no existe siempre lo negativo, ¿no? Esto puede tener un impacto positivo hacia otros organismos. Y eso es exactamente lo que vemos. Vemos que millones de aves playeras han tomado nuevamente posesión de la línea costera que siempre les ha pertenecido. Igual otros animales como el puma, ¿no? Y otros predadores, al ver la oportunidad en la cual los seres humanos no están tan presentes como lo solían estarlo, aprovechan para expandir sus territorios, buscar nuevas zonas de caza. Entonces, ya desde una perspectiva de la experiencia personal, podemos ver que hay una influencia poderosa de los virus en la biodiversidad. Entonces, a medida que vamos desarrollando el tema hoy día, vamos a ir comprendiendo mejor de qué manera esta influencia se da. Listo, pero primero lo primero. Hemos visto que nosotros vivimos en un ecosistema donde compartimos el espacio con muchos organismos, y también hay una dimensión en la cual nosotros no podemos ver. No estoy hablando de las dimensiones conocidas, sino estamos hablando de los microorganismos, ¿no? Existe una enorme diversidad de organismos biológicos que son invisibles a nuestros ojos, y que no tenemos mucho más de 100 años de conocerlos, ¿no? Desde que se inventaron los microscopios electrónicos, hemos podido apreciar o tener acceso a una diversidad increíblemente enorme de organismos a una escala nanométrica. Y los virus no son la excepción. Los virus son parte de ese panorama ecológico en el cual estamos, ¿no? Y el conjunto de virus que ocurre en un espacio físico, o incluso dentro de una misma persona, es conocido como el virioma, ¿no? A veces hemos escuchado la palabra bioma, ¿no? Que es el conjunto de hábitats en una determinada región, y en este caso hablamos de un virioma, ¿no? Porque los virus están en todas partes, están dentro de ti, fuera de ti, estamos siendo bañados por el virus permanentemente. Los virus son entidades biológicas u orgánicas, si queremos, más abundantes del planeta. Están absolutamente en todas partes, aquí, alrededor tuyo, encima tuyo, dentro tuyo, en todas partes. El problema, no el problema, sino que lo que tenemos que distinguir es que hay virus que son patógenos de seres humanos, pero es una fracción mínima en realidad. La gran diversidad de virus que hay ahí afuera están atacando otro tipo de organismos. Hay virus de bacterias, hay virus de algas, virus de plantas, ¿no? Entonces, si bien no nos afectan a nosotros, están alrededor nuestro, y son parte del panorama ecológico en el cual vivimos. Para darles un pequeño ejemplo, existe el concepto del virioma oceánico. Resulta que de repente esto la mayoría de las personas no lo sabe, pero los virus son particularmente diversos y abundantes en los océanos. Se calcula, según los estimados, que existen aproximadamente 10 elevado a la 30, es decir, un quintillón. Un quintillón es un número bastante difícil de capturar en tu mente, pero más o menos se refiere a 1 millón de cuatrillones de virus en los océanos.
es una enorme diversidad de partículas virales. Y si más o menos hacemos un estimado basado en su tamaño y su número, podemos imaginarnos que con todos los virus que existen en el océano, podemos formar una línea, ¿no?, recta. Si alineamos uno detrás del otro, una línea recta que es tan, pero tan larga que simplemente puede salir de los límites de nuestra galaxia y alcanzar los confines del universo. Suena como increíblemente a ciencia ficción, pero es esta realidad, ¿no? Entonces los virus en el océano tienen una prevalencia tan grande, por ejemplo, que son componentes muy importantes de una serie de procesos biogeoquímicos que ocurren en el océano, por ejemplo el ciclo de carbono. Las bacterias también son muy abundantes en este tipo de hábitats y hay muchos virus que atacan bacterias y están constantemente utilizando las bacterias para su propia reproducción y en el proceso destruyen bacterias y mucho de esa materia orgánica microscópica va a formar parte del fondo marino y tiene un rol importante también en el procesamiento de materia orgánica y carbono, sobre todo en las cadenas tróficas oceánicas. Entonces, se estima que los virus en realidad están haciendo muchísimo más en la dinámica de la vida, por ejemplo, en el océano, que lo que nosotros nos podemos imaginar. Otro ejemplo de abundancia, para darles una idea de la abundancia que hay de estos seres, ¿no? Noten que no digo entidad biológica u organismos, porque como vamos a ver más adelante, todavía existe como una especie de controversia, ¿no? Si los virus son seres vivos o no son seres vivos. ¿Qué son entonces? ¿Cómo encajan en el reino de la naturaleza? Eso lo vamos a ver en el transcurso de esta presentación. Pero aquí les voy a presentar a un tipo de virus que es uno de los más diversos en el planeta, ¿no? Pertenece a un grupo de virus llamados los bacteriófagos, que son virus especializados en atacar bacterias, ¿no? No causan daño alguno al ser humano, ni a ningún otro organismo que no sea bacteria, a pesar de que estamos bañados de ellos en este mismo instante. Entonces, los bacteriófagos, por ejemplo, son extremadamente... ¿Todo tipo de bacterias? ¿Perdón? ¿Todo tipo de bacterias? No. Sí, todo tipo de bacterias, ¿no? Entonces hay una gran diversidad de bacteriófagos que atacan diferentes tipos de bacterias. Y como las bacterias, como vamos a ver, son organismos más abundantes del planeta, entonces hay una gran abundancia también de sus parásitos, en este caso, los virus, ¿no? Entonces, como tienen esa abundancia, ejercen un enorme poder e influencia en las dinámicas poblacionales de las bacterias. Incluso antes de la invención o que los antibióticos se volviesen muy comunes, ya se había estudiado los bacteriófagos para usarlos como terapia en contra de infecciones bacterianas, ¿no? Porque son extremadamente eficientes en destruir bacterias. Entonces, no se llegó a desarrollar en gran parte esa tecnología precisamente por el desarrollo de los antibióticos, pero el problema con los antibióticos ha sido que los virus, por temas evolutivos, desarrollan inmunidad con el transcurso del tiempo. Entonces, los antibióticos en estas épocas no son tan efectivos como solían serlos durante la época en que fueron inventados. Entonces, se está empezando a retomar el tema de la bacteriofagoterapia, algo así, ¿no? En la cual los bacteriófagos son utilizados o pueden tener un gran potencial para destruir virus o infecciones bacterianas. Una nota curiosa de este slide es que la foto que está acá hacia la derecha es la primera fotografía que se tomó de un virus en los años 40. Y justamente fueron imágenes de bacteriófagos, ¿no? También vemos una imagen en el centro de un pequeño bacteriófago adherido a la superficie de una bacteria. Entonces son completamente muchísimo más pequeños que una bacteria, ¿no? Muy, muy pequeños. ¿Qué tan pequeños son? Ahora lo vamos a ver. Ahora, entonces si los virus dicen no son seres vivos, son bacterias, no son bacterias, pero los virus son una categoría aparte, por completo, en el panorama de la biodiversidad del planeta. Cuando los investigadores o los biólogos como nosotros tratamos de entender cómo está la vida relacionada en el planeta, existen una serie de métodos que permiten reconstruir esas relaciones de parentesco. Y la podemos ver acá representado en la forma de un árbol en el panel de la izquierda, ¿no? Ese es, digamos, el árbol de la vida, que es muy resumido en realidad. Si lo quisieses poner el árbol de la vida como está ahora definido, y con todas las especies que se han podido incluir en esta, simplemente no entraría en la pantalla. Entonces, si yo agarro cualquier organismo vivo de este planeta, secuencio su genoma, y trato de compararlo, y lo comparo con cualquier organismo vivo del planeta, el algoritmo matemático que yo puedo usar, lo voy a ubicar en alguno de esos lugares, ¿no? En el dominio de los eucariotas, al cual pertenecemos, que son las células complejas, los organismos multicelulares,
las arqueas, que son bacterias primitivas, y el dominio de las bacterias, ¿no? Todos los organismos vivos encajan en alguno de esos tres lugares. Los virus no encajan en ninguno de ellos, ¿no? Primero porque no están relacionados con ningún otro ser vivo. Es más, de hecho, la gran diversidad de virus que existe, es bien difícil también de establecer las relaciones que tienen entre ellos. Entonces, los virus se agrupan más que nada por complejos de virus y hospederos. Entonces, hay uno como los coronavirus, por ejemplo, ¿no? Que es una gran familia de virus que tienen muchas entidades diferentes que atacan diferentes organismos, y todos ellos comparten algunas características, pero cuando tú los comparas con otro tipo de virus, no es posible determinar con quién están relacionados, porque no hay un nivel de similaridad como puede ocurrir en los seres vivos. Entonces, es bien difícil de establecerlos o encajarlos dentro del árbol de la vida, sino prácticamente imposible. Y probablemente no pertenezcan ahí. Y los virus que atacan bacterias son los más diversos de todos, porque si vemos, por ejemplo, el diagrama de Pi, que está abajo a la izquierda, representa la proporción de seres vivos por grupo taxonómico en el planeta. Entonces, del 100% de seres vivos que existen, que está estimado en más o menos 1 a 6 billones de especies, las bacterias superan ampliamente cualquier otro grupo animal todos juntos, o hongos, o plantas, o lo que sea. Entonces, la vida en el planeta está compuesta principalmente por bacterias, y por eso existe una enorme diversidad de virus que ha evolucionado precisamente para tomar ventaja de esa gran diversidad de bacterias. Y por supuesto, hay muchísimo por descubrir. Pues felizmente los avances de la genética han permitido identificar enormes diversidad de virus en todas partes. Es increíble la diversidad que existe. Entonces, ¿qué son los virus? Si no son parte de la biodiversidad, ¿están vivos, no están vivos? ¿Cómo los podemos definir? Vamos a aprender algunas de las características más importantes de estas entidades orgánicas nanométricas, como yo personalmente prefiero llamarlos. Porque son entidades porque no es materia inerte 100%, ¿no? No son organismos porque no están organizados como un ser vivo, pero están hechos de materia orgánica, ¿no? Están básicamente hechos, vamos a ver, de componentes proteicos y ADN, ¿no? Y son muy, muy pequeños. ¿Qué tan pequeños son? Bueno, si vamos a poner las cosas un poco en comparación, a la izquierda del gráfico, vemos ese círculo morado representa una bacteria muy común en el medio ambiente, que es el Staphylococcus aureus, ¿sí? Muy común en diferentes tipos de infecciones. Y esa pequeña nube roja que vemos en el centro es una bacteria clamidia, ¿no? Es una enfermedad de transmisión sexual. Y a partir de ahí podemos ver que el tamaño del virus puede ir decreciendo hasta llegar hasta los niveles nanométricos, ¿no? O sea, más o menos sería 10 a la menos 9, ¿no? 1 por 10 a la menos 9. Entonces, son pero tan pequeños que en los virus promedios, más o menos yo podría acomodar unos 100.000 virus, ¿no?, en fila en un espacio de 1 milímetro. Para que te dé una idea del tamaño y de la abundancia que pueden tener, como hicimos esa comparación al comienzo, ¿no? Si yo pongo todos los virus que vienen del océano, una línea recta se sale de la galaxia, nuestra galaxia. Entonces, es una enorme diversidad de estas entidades. A la derecha está un glóbulo rojo, por ejemplo, ¿no? Para que más o menos se dé una idea de la escala en la cual existen los virus. Ahora, los virus son pero tan pequeños que no pueden ser, naturalmente no pueden ser vistos, el ojo humano no puede verlos, ¿no? Y tampoco son posibles de ver bajo el microscopio óptico. ¿Por qué? Porque un microscopio óptico normal funciona con luz, ¿no? La luz tiene que rebotar en la muestra y después ser canalizada a través de los oculares, y así podemos ver, que es el mismo proceso a través del cual nosotros vemos. Pero con los virus es imposible, porque la luz se pasa de largo, pues es tan pequeña que no refleja. Entonces, para poder visualizarlos, se han inventado una serie de máquinas muy sofisticadas que nos permiten verlos, ¿no?, y estudiarlos con más detalle. Entre ellos el microscopio electrónico, que en vez de utilizar haces de luz, utiliza haces de electrones para formar imágenes. Y con eso podemos finalmente apreciar. Ya ha habido una serie de avances también sorprendentes, como microscopios criogénicos que utilizan bajas temperaturas y otro tipo de tecnología para poder ya no solamente visualizar el virus, sino también tener una comprensión más detallada de cómo está nanométricamente estructurado, ¿no? Puedes ver las proteínas como esas imágenes, puedes saber cómo está estructurada la topografía del virus, y eso es extremadamente importante para los investigadores, porque así te permite entender cómo está armado el virus y cuáles podrían ser los puntos en los cuales podría actuar, por ejemplo, un fármaco o
o un otro proceso mecánico a través del cual se puede romper esos virus y eliminarlos o crear vacunas, por ejemplo. Los virus están compuestos de proteína y material genético, puede ser ADN o ARN, ¿no? Eso es todo lo que tienen los virus, nada más, ¿no? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, una vista esquemática de lo que es un virus. Tiene el ADN interno, que es representado por esta hélice de una línea de color rojo, y una cápsula que lo envuelve, que es de naturaleza proteica. En algunos virus también existe una cobertura externa con algunos compuestos lipídicos, pero básicamente un virus, lo más elemental que tiene es ADN, ARN y una cobertura de proteínas, ¿no? Eso es todo. Entonces la mayoría, o los virus en general, carecen de los atributos que se le da a los seres vivos, ¿no? Hay estándares, ¿no?, en los cuales nosotros podemos decidir si algo está vivo o no. Los virus, por ejemplo, no se alimentan, ¿no? No están hechos de células, no contienen ni una sola célula, no es una célula el virus. Por lo tanto, no puede ser una bacteria, porque una bacteria es una célula. No procesan materia y energía, ¿no? Por lo tanto, no forman parte de la cadena trófica. Están, digamos, fuera, ¿no?, de ese sistema. No poseen metabolismo, no tienen tejidos ni células de ningún solo tipo, ni órganos, mucho menos. Tampoco desarrollo ni crecimiento, ¿no? Lo único que sí tienen es ADN y proteínas. Entonces, como tal, lo único que hacen es reproducirse, y nada más. Y para poder hacerlo, los virus necesitan tomar por asalto la maquinaria de replicación genética que todas las células tienen dentro, ¿no? Por eso se llama, o se les dice que son parásitos moleculares obligados. El virus no se puede reproducir bajo ninguna circunstancia. Cuando un virus está fuera de una célula, ¿no?, en el medio ambiente, es una partícula orgánica inerte que no hace absolutamente nada. Pero si el virus alcanza las células que necesita para poder replicarse a sí mismo, entonces ahí empieza las características vivas del virus, ¿no? La reproducción, la evolución también de su genoma es otra característica de los seres vivos. Entonces, la mayor parte del tiempo, el virus está inactivo, es materia orgánica inerte. Y cuando entra a las células, vive, ¿no? Es increíble este tipo de organismos, cómo trabajan. El virus específicamente lo que quiere es tomar control de un proceso que todas las células llevan a cabo. Y ese proceso se llama síntesis de proteína. Es básicamente el proceso que te mantiene vivo. Muy simplemente explicado, las proteínas son sintetizadas en base a, o formuladas en base a la información genética que está contenida en el ADN de las células. Entonces una célula va a tomar la información, ¿no?, del ADN que está en su núcleo, y a través de un intermediario llamado el ARN, que es el ácido ribonucleico, que son las instrucciones que la célula utiliza para construir esa proteína. Y esa proteína va a ir a hacer muchas cosas, ¿no? Puede ser una enzima, puede ser una proteína estructural, por ejemplo, puede ser cabello, uñas, ¿no? Pueden tener algún tipo de función regulatoria en la membrana celular. En fin, las proteínas son increíblemente diversas y cumplen una gran diversidad de funciones. Y lo que hace el virus es simplemente meterse dentro de la célula y tomar por asalto esa maquinaria para replicar sus propias proteínas y su propio ADN, ¿no? Sin que, y eso afecta obviamente a la célula que lo hospeda, que tampoco lo hace de manera voluntaria. En este gráfico, rápidamente voy a explicar en qué consiste este proceso, y quiero hacer énfasis en esto porque es importante para entender el rol que tienen los virus en la naturaleza. Y hay que verlo de esta manera, porque los virus lo único que hacen es reproducirse, nada más. Entonces, todo el efecto que ellos tengan en el medio natural va a ser como resultado de su dinámica reproductiva. ¿Ok? Entonces, no sé si de repente recordamos su clase de biología general, la célula es una estructura compleja que tiene una serie de compartimentos internos que cumplen diferentes funciones, ¿no? Aquí está muy esquemáticamente representado, pero una célula en realidad hay muchas cosas pasando dentro de estas, ¿no? Pero dentro de las células hay una estructura que se llama el retículo endoplasmático rugoso, que está ahí movido hacia la izquierda. Y en esa estructura yacen otras subestructuras que se conocen como ribosomas. Los ribosomas son máquinas moleculares para armar proteínas. Eso es lo que son. Entonces, ¿cómo pasa eso? Muy simple. El ADN envía fuera del núcleo, ¿no?, un fragmento de ARN que contiene la información que
el ribosoma, representado aquí en esta imagen en la parte de abajo. El ribosoma va a utilizar ese ARN, que está acá, lo vemos como una cinta, ¿no? Y esa información contenida en el ARN, el ribosoma la va a utilizar para formar una proteína, y esa proteína va a ir a cumplir alguna función específica, ¿no? Va a ayudar al organismo a estar vivo, de muchas formas. Entonces, lo que hace el virus es simplemente, permisito, ARN celular, y voy a meter acá mi propio ARN. Entonces, como que se mete en el camino, toma por asalto el ribosoma, inserta su propio ARN viral, y va a forzar a la célula a hacer dos cosas. Primero, a hacer más copias de sus propios genes, y segundo, va a forzar a la célula a sintetizar proteínas o todos los otros componentes que son necesarios para ensamblar el virus. Y a través de otros procesos, el virus, los materiales virales pasan a través de la célula en sus diferentes compartimientos y termina trabajando básicamente para ellos, ¿no? Aquí en este gráfico podemos ver muy esquematizado el proceso o el ciclo viral de un bacteriófago, ¿no? En este caso la célula hospedera es una bacteria. El bacteriófago alcanza la célula y tiene una adaptación especial para insertar su ADN, utiliza como una especie de aguja hipodérmica, ¿no? ¿Por qué? Porque las bacterias tienen una pared celular que es muy gruesa para la escala del virus, entonces necesita una especie de taladro, ¿no? Con una abertura, entonces taladra la superficie de la bacteria e inyecta su propio ADN. El ADN va hacia los ribosomas, y los ribosomas empiezan a construir más virus. Y dentro de la célula esos componentes son ensamblados en partículas virales individuales, hasta que ya no entran más, o simplemente son transportados hacia la membrana externa de la bacteria, y la bacteria pues básicamente explota, ¿no? O sufre daños letales. Y en el camino liberaron millones, ¿no?, de partículas virales que van a infectar otras bacterias. Entonces, la dinámica es sorprendente, y también tiene una capacidad de producir partículas virales gigantesca. Porque fue hasta que un solo virus entre en una bacteria, para que luego de todo el ciclo de replicación, terminen con millones y millones y millones de copias de esa única partícula viral. Entonces, por eso es importante, en el contexto actual, ese tipo de aislamiento social al que nos han inducido. ¿Por qué? Porque si el virus no llega a otra persona, no va a poder completar ese ciclo. Entonces se le puede cortar la viada reproductiva. Y ese es el objetivo, ¿no?, de estas cuarentenas. Ahora, los virus son bastante específicos en cuanto al tipo de célula que utilizan, ¿no? Por ejemplo, el coronavirus que hemos visto utiliza unas células que tienen un tipo de receptor en la membrana externa, que justo es como una especie de cerradura, ¿no? Y el virus tiene la llave para esa cerradura. Los coronavirus tienen esa capacidad, pueden infectar células del epitelio del sistema respiratorio y también digestivo. Y se manifiesta una infección a través de diferentes tipos de síntomas, ¿no? Va a depender de la enfermedad. Pero hay otros virus, por ejemplo, que atacan el hígado, el virus de la hepatitis, por ejemplo, que no va a utilizar ningún otro tipo de célula para reproducirse, va a utilizar solamente las células del hígado. Y así, ¿no? Y no solamente con el ser humano. Hay virus que atacan plantas, virus que atacan otro tipo de mamíferos, virus que atacan insectos, virus que atacan hasta virus. Hasta los virus tienen sus propios virus. Son increíblemente adaptables los virus, ¿no? Disculpe, una pregunta. Sí. ¿Las moscas o mosquitos pueden transmitir un virus? ¿Te parece si recogemos esa pregunta para el final? Porque es una pregunta muy importante y quisiera explayarme un poco hacia el final, porque es más relevante con la segunda parte, ¿te parece? Ok, vale. Mosquito. Voy a apuntarla acá para retomarla después. Muy bien, es una excelente pregunta. Entonces, por ejemplo, acá tenemos algunas imágenes de algunos virus que afectan al ser humano. Es una colección bastante pequeña en realidad, comparada con todo el espectro de virus que atacan o que pueden hacer su vida dentro de un ser humano. No necesariamente tienen que ser patógenos, ¿okay? Hay virus que no causan manifestaciones negativas en el hospedero. Pero estos son algunos de los más conocidos, ¿no? Y esta representación diagramática es muy buena porque también muestra la variabilidad que existe, ¿no? Hay virus, parece un gusano, pero en realidad es un virus, ¿no? Es el virus del ébola, que es una enfermedad también zoonótica, originaria en animales,
que pasó a los seres humanos, y en África no ha llegado a una escala de pandemia, es una epidemia localizada. Pero otros virus, por ejemplo, los herpes virus, convivimos con ellos. La mayoría de las personas en este planeta están infectadas con algún tipo de virus del herpes. Y ven dentro de nosotros y se manifiestan en ciclos que pueden durar de intervalos de varios años, varios meses. Lo puedes tener toda tu vida y de repente a los 50 años te apareció una erupción en algún lugar del cuerpo, ¿no? Ah, me he infectado, sí, pero pudiste haberte infectado hace 50 años o hace 30 años con el virus del herpes y nunca te diste cuenta. Entonces, convivimos con muchos de esos virus. Pero muchos otros son pasajeros. Vienen, destrozan todo y se van en grandes cantidades. Entonces, esto es solamente una muestra, ¿no? Hay una increíble diversidad de virus que atacan otros organismos y esa diversidad recién está siendo accesible para el ser humano gracias a los avances de la genética. Ahora, esos diagramas que vimos anteriormente son muy bonitos y muy esquematizados, pero en realidad cuando observamos virus bajo el microscopio electrónico, lo que vemos son estas estructuras, ¿no? Un poco incomprensibles. Sofía, ¿por qué haces eso? Son como formas amorfas, y es increíble que una cosa tan pequeñita pueda causar tanto daño. Y justamente esa es la historia con los virus, ¿no? Son tan prevalentes y son tan potentes que a pesar de su pequeño tamaño, tienen una capacidad increíble para disrumpir la dinámica poblacional de las especies, y eso es fundamental porque la evolución tiene que ver con dinámicas de poblaciones. Entonces los virus son considerados como una fuerza evolutiva muy importante en la naturaleza, porque restringe las poblaciones, limita su reproducción, limita su capacidad de adaptarse, o incluso puede ayudarlos a adaptarse en ciertos contextos ecológicos. Entonces no solamente es la infección, sino también el contexto ecológico en el cual un proceso epidemiológico ocurre. De eso va a depender la respuesta de la especie ante la infección de un virus. Entonces, ¿qué pasa cuando un virus entra en contacto, en este caso, con un ser humano, ¿no? Hablemos en el caso de un virus hipotético, ¿no? Un virus de origen animal. Pueden pasar tres cosas. Básicamente, lo que suele ocurrir, y es lo que está ocurriendo en este mismo momento en tu organismo, porque recordemos que estamos expuestos a una ducha de virus permanente todos los días. Y tu sistema inmunológico está ahí, ha evolucionado precisamente para lidiar con el problema de los virus, que es una realidad del entorno. Entonces pueden pasar tres cosas. El virus entra a tu cuerpo de alguna manera, pero tienes una respuesta inmune, y el virus es neutralizado inmediatamente, no hubo proceso de infección. Eso ocurre muy frecuentemente. La otra posibilidad es que llegue al hospedero, ¿no? Hay un proceso de infección, pero el virus no es lo suficientemente viable para ser transmitido de un individuo a otro. Es decir, yo puedo infectarme con ese virus, puedo desarrollar algunos síntomas, el virus puede parcialmente de repente reproducirse, no de manera eficiente, pero no hay un mecanismo a través del cual yo pueda transmitir ese virus a otros individuos, ¿no? No soy un hospedero competente para ese virus, entonces no es viable y la infección termina en ese paciente cero, por decirlo así. Y la otra ruta, que es justo la que puede producir brotes epidemiológicos como el que estamos viviendo, es cuando el virus afecta a un hospedero y hay una ruta de contagio efectiva. Entonces, cuando esa ruta de contagio efectiva se da, es accesible para el virus, entonces empieza todo un proceso de evolución entre el virus y el hospedero. Recordemos que desde el punto de vista del virus, una persona es un hábitat. ¿Ok? Entonces, como tal, el virus es capaz de pasar por un proceso evolutivo de adaptación al hospedero nuevo, al punto de que podría llegar a desarrollar una interacción estable. Es decir, el virus se integra a la realidad biológica de ese organismo y mantiene una relación permanente, como ocurre con muchos virus con los cuales convivimos, ¿no? Muchos de ellos ahora han mantenido esa raya gracias a las vacunas, pero muchos de esos virus viven con nosotros y mantenemos una relación estable con ellos. Entonces, eso puede promover también una respuesta inmune y evolución del sistema inmune, porque el hospedero, en este caso el ser humano, su sistema inmune está tratando de no ser afectado por el virus, entonces entra en un proceso evolutivo. Nosotros los que vemos ahora, las personas que mueren a raíz del coronavirus, es exactamente evolución en tiempo real. Porque ¿qué está pasando? Esas personas que han fallecido no tienen la capacidad genética para resistir a ese virus. Entonces lo que va a pasar es que cuando el proceso de infección sea ya a escala global, va a haber una eliminación de aquellos individuos menos aptos para convivir con ese virus.
Entonces va a llegar un momento en que la población humana va a ser capaz de lidiar con este virus. En caso de este virus se convierta en una forma endémica, como existe, como otros virus, como el virus de, por ejemplo, el resfriado, de la gripe, que ya son parte del panorama. Nos enfermamos todos los años. Entonces, puede llegar a ocurrir un equilibrio de esa magnitud. Entonces, los virus sí, pues tienen una influencia muy poderosa en las poblaciones, ¿no? Ahora, ¿eso los hace parte de la biodiversidad? El hecho que estén afectando a la biodiversidad, ¿los hace parte de la biodiversidad? Pensemos, ¿no? Un meteorito cae sobre el planeta Tierra y arrasa como el 80% de la biodiversidad. Está influyendo en los procesos de la biodiversidad, pero no quiere decir que ese meteorito sea parte de la biodiversidad. Entonces, es bueno tratar de ver las cosas desde otro punto de vista porque podemos caer en el error de que, bueno, si asumimos que el virus es un ser vivo, ¿no? Y no sé eso, yo voy a ir a la farmacia cuando me da gripe y voy a comprar antibióticos. Cuando un antibiótico es antivida, ¿no? Y un virus no está vivo. Entonces, el antibiótico no le va a hacer absolutamente nada, ¿no? Lo que va más bien a provocar es que las bacterias que están dentro de ti vayan a evolucionar y desarrollar inmunidad ante ese antibiótico. Por eso dicen que la automedicación no es recomendable, porque lo que estás haciendo es darle más fuerza a las bacterias que están en ti y que no necesitan ser tratadas. Entonces, los virus sí son capaces solamente en su replicación, solamente por el hecho de replicarse, tienen una interacción con la biodiversidad. Y cualquier cosa que pensemos sobre cómo actúa el virus, tenemos que verlo desde ese punto de vista. Entonces, saber muy bien cuál es el único rol del virus, es genial, porque no hay mucho que saber, ¿no? Es simplemente la reproducción. Y que se reproduce entre células. ¿Qué célula? Va a depender del virus, y va a depender del organismo. Entonces, sabiendo ese pequeño aspecto, ¿no? Simple aspecto de cómo funcionan los virus, entonces estamos en capacidad de poder extrapolar esa información y ponernos en cualquier situación, ¿no? de naturaleza biológica en la cual involucre un virus y poder predecir cuál podría ser el resultado. Entonces, la siguiente parte, que está a cargo del profesor Luis Santillán, va a hacer énfasis justamente en ese aspecto. Cómo podemos darnos cuenta de cómo nuestra dinámica o nuestra relación que tenemos con la naturaleza puede afectarnos directamente debido justamente a la acción de los virus. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta, ¿no? A la hora de proceder como individuos en esta sociedad que podrían abrirle la puerta a más virus, porque la naturaleza está llena de virus. Es cuestión de tiempo hasta que llegue otro que también puede ser incluso mucho más letal. Entonces, las consideraciones ante esta situación las va a comentar el profesor Luis Santillán. Y también, por favor, envíen sus preguntas a medida que vayan surgiendo en el camino, para tener las listas de las respuestas también al final del seminario. Le doy pase al profesor Luis Santillán. El paso de los años han sido entes que quizás no han sido tomados, bueno, quizás no, en realidad no han sido tomados dentro del entendimiento o de las herramientas para poder describir la evolución de las especies en nuestro planeta, ¿no? Incluido nosotros como organismos vivos, como parte de la Tierra. Y eso como consecuencia generó que los investigadores en evolución básicamente los hayan plateado, ¿no? Los hayan dejado de lado, los hayan ignorado por completo. Los virus ahí no tienen implicancia en este aspecto, ¿no? Según la percepción de los investigadores evolutivos que trabajaron en su tiempo con este tema, ¿no? Sin embargo, algunos empezaron a cambiar esa percepción, encontrándoles algunas relaciones con su importancia con los seres vivos, ¿no? A finales del siglo XIX, algunos investigadores empezaron a darse cuenta, a percibir que muchas enfermedades que eran difíciles de entender en su periodo, ¿no? En ese momento, como la rabia y la fiebre aftosa, tenían como orígenes o entes que lo provocaban partículas muy pequeñas, que eran relacionadas con bacterias. En ese entonces ya se conocían las bacterias, pero aún no se conocían los virus, ¿no? Eran partículas mucho más pequeñas. Con el paso del tiempo se empezó a creer que, y con el descubrimiento de los virus, se empezó a creer que estos virus podrían tener alguna relación con el origen biológico de estos tipos de enfermedades. Y de hecho la tienen, ¿no? Pero relacionándolos como un organismo vivo, ¿no? Como un organismo que tiene una funcionalidad
relacionada o una dinámica propia de un organismo vivo, con reproducción, con generación de tejidos, en fin, ¿no? Pero dentro, obviamente, de una partícula microscópica, como la que tiene el virus, que así lo explica muy bien hace un momento. Entonces, los virus, solo para recalcar lo que se mencionó, básicamente lo que hacen es intercambiar información genética con organismos vivos, ¿no? Entonces, muchos de los investigadores evolutivos empezaron a darse cuenta que una de las características interesantes de estos virus es que no todos eran patógenos, obviamente viviendo desde la perspectiva humana, ¿no? Para el ser humano. Habían miles, millones de virus en el ambiente, en los océanos, en los ríos, en la puna, en el desierto, en las lomas, en los bosques, en la Amazonía, en donde ustedes pueden imaginarse, en los polos también. En todos lugares hay alguna forma de virus, ¿no? O sea, los virus están dispersos por todo el mundo. Pero no todos de ellos llegan a ser patógenos para nosotros, para los seres humanos, ¿no? Muchos de ellos son bastante persistentes y llegan a ser inocuos. Entonces, incluso en este momento, nosotros estamos ahí ahorita participando de este webinar. Ya en otro momento acaba el webinar, nos vamos a reunir con la familia a tomar un lunch, a cenar. Y también vamos a estar expuestos a una serie de virus que están dentro del ambiente, y no nos pasa nada porque son virus inocuos, ¿no? A diferencia del coronavirus, que eso cae dentro del virus, del grupo de virus patógenos. Entonces, con todas estas fuentes de información, todas estas evidencias, uno, la necesidad de estos elementos, estos entes aparentemente no vivos, de replicarse. No voy a volver a la imagen anterior. Su eficiencia en la replicación. Ahí en la imagen lo que vemos es un virus, un bacteriófago, insertando material genético en una célula, una bacteria, y esa cadena de ADN o ARN va a generar réplicas casi idénticas al parasitar a la bacteria, ¿no? La bacteria luego se va a abrir por la presencia de la cantidad inmensa de virus que se han generado y estos van a ser liberados. Es un proceso bastante eficiente, bastante rápido para regenerar nuevos individuos de virus. Entonces, esa eficiencia, ¿no? Aunado a que estamos hablando de que hay una gran cantidad de virus en el ambiente y por ende el proceso de replicación es bastante continuo y nuevamente lo recalco, eficiente. Sin embargo, mencioné hace un dato réplicas y dije casi similares, porque no llegan a ser réplicas completamente similares. Si recuerdan su curso de biología en el colegio, nuestro ADN está conformado por 5 pares de bases, ¿no? Ademina, timina, citosina, guanina, uracil. Entonces, la combinación de estas pares de bases lo que hace es generar la codificación genética que establece que, por ejemplo, yo tenga el cabello de una forma, y otra persona tenga otra forma de cabello, la estructura sea distinta, nuestros colores de ojos, en fin, ¿no? Incluso hasta nuestra predisposición a ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, algunos pueden comer, no sé, pueden agarrar y abrir el frigider y se comen un chicharrón así helado, no les pasa nada, ¿no? Porque tienen una predisposición orgánica para que puedan tener una mejor digestión, ¿no? No tienen ningún problema. Otros que sí, inmediatamente les puede causar un problema. Entonces, todas esas características están originadas por características genéticas, ¿no? Entonces, y esas características genéticas están dentro de la información que se incluye en las cadenas de ADN o ARN, ¿no? Entonces, en ese proceso de réplica que generan los virus, no generan réplicas exactas, porque esas combinaciones de las pares de bases que mencioné hace un rato, en algún momento genera un pequeño error ortográfico, y hace que una combinación que tenía el virus inicial ya no la tenga porque se cambió por otra combinación. Y esos cambios aparentemente imperceptibles, porque estamos hablando de muchos miles de bases nitrogenadas que se combinan, se llama la mutación. Y eso ocurre porque hoy, estamos hablando de millones de réplicas que se van a generar y no todas son iguales. Entonces, esas mutaciones lo que van a generar es precisamente lo que vemos acá, la evolución de las especies, ¿no? Entonces, la alta tasa de replicación de los virus, la alta abundancia en los ambientes, que en el ambiente de la Tierra, cualquier ambiente de la Tierra tiene una gran cantidad de virus, y los procesos de mutación que se originan a partir de las tasas altas de replicación, originan lo que tenemos en esta imagen, ¿no? Como un ejemplo, un árbol genealógico que nos trata de explicar un poco la evolución de las especies. Los investigadores evolutivos consideran que los virus generan una gran innovación genética, inventan constantemente nuevos genes, y modifican muchas características, constantemente me refiero. O sea, la imagen que ustedes ven ahorita, no sé, si agarran y ahorita acaba el webinar y ponen Discovery
Discovery Channel o Nat Geo, y de repente hay un documental sobre ballenas. Las ballenas que vemos ahorita no es la forma final, ¿no? Ellas están pasando por un proceso de evolución, de cambios continuos, imperceptibles para nosotros, porque nuestra expectativa de vida como organismos, como seres humanos, como especie humana, es muy corta para el proceso evolutivo de las especies, ¿no? Entonces, estos inventos de las especies, estos cambios de genes, por la innovación genética general de los virus, son procesos largos, ¿no? Son procesos largos. Acá les comparto un cuadro que encontré de este artículo de Smith y colaboradores del año 2014, del incremento global de las infecciones humanas, ¿no? Por los brotes infecciosos de varios tipos de enfermedades, ¿no? Lo interesante acá es ver el cuadro lo segregan por varios tipos, ¿no? Por ejemplo, el tipo hospedero, o tipo de origen de la infección zoonótica, básicamente por origen animal, hay una gran cantidad de enfermedades y una gran cantidad de brotes también, ¿no? 6.552 de brotes en ese periodo de tiempo, del año 1980 al año 2013. De estos grupos de enfermedades generadas por organismos, por animales, los virus tienen también una prevalencia importante, junto con las bacterias. Más o menos 4.901 brotes registrados en este periodo de tiempo fueron originados, provocados por los virus, ¿no? Y miren, estamos hablando de 1980 a 2013. ¿Sobre cuánto tiempo estamos hablando? 10, 23 años, ¿no? Más o menos. Pues poquito tiempo realmente, ¿no? Pero en ese periodo de tiempo, si tratamos de ubicar una foto de Lima en el año 1980, lo comparamos con Lima en el año 2019, ¿no? Para no hablar de 2020, porque el 2020, con este tema de la cuarentena y la pandemia, como cambió un poco en este mes las condiciones ambientales, pero comparamos 1980 con 2019. Vamos a ver que hay cambios drásticos en el ambiente, ¿no? En un periodo muy corto de tiempo. Y eso se debe básicamente a algunos aspectos que voy a tratar más adelante, que tiene que ver mucho, se relaciona mucho con este dato que tenemos acá, con este incremento tan alto de las enfermedades, de los brotes de enfermedades originadas por los virus. Las zoonosis están entre las enfermedades que tienen más arraigo local en una distribución global. ¿Con esto a qué me refiero? Enfermedades específicas de algunos lugares en el mundo, no en todos los lugares del mundo. No en todos los lugares se manifiestan las mismas enfermedades zoonóticas. Otra cosa distinta es que el ser humano, por su capacidad de desplazamiento, por la globalización, tan fácil llegar a otro lugar en poco periodo de tiempo, ¿no? Si no hubiera, por ejemplo, ahorita cierre de fronteras, podemos tomar un avión, que ahora son más de las 7, los aviones no sea, bueno, ahorita ya han salido algunos vuelos para Europa, pero, no sé, de acá a 12 horas podemos estar en Europa, ¿no? Y en menos de un día podemos estar en China. Entonces, nuestra posibilidad de estar en un lugar y luego en otro, en periodos de tiempo, es muy corto, ¿no? Entonces, eso obviamente nos expone a condiciones distintas, a condiciones locales distintas. Entonces, ese arraigo local que tiene la zoonosis se transgiversa por las modificaciones que genera el ser humano por su globalización, por su capacidad de desplazamiento, etcétera, 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 ¿no? Las zoonosis son la mayoría de las enfermedades infecciosas emergentes, ¿no? Y emergentes me refiero a las que están apareciendo en mayor cantidad en los últimos años. Justamente estamos viendo una de esas, ¿no? Una zoonosis. Y es lo que nos está pasando, teniendo ahorita en casa con la cuarentena. Este gráfico corresponde al trabajo de Han y colaboradores del año 2016. Nos muestra los patrones globales de enfermedades zoonóticas en mamíferos. ¿Por qué mamíferos? Porque mamíferos, bueno, nosotros los seres humanos somos mamíferos, entonces evolutivamente tenemos más afinidad que con otro grupo taxonómico de animales. Y además de ello, bueno, en muchos casos son los organismos que tienen mucho más de relación con los seres humanos, con las poblaciones humanas, quizás por afinidad, por alimentación, no sé, en fin. Y vemos que tenemos acá 6 grupos, ¿no? Los carnívoros, los quirópteros, son los murciélagos, los primates, los simios, los monos, los roedores, los oricomorfos, que son unas musarañas, ¿no? Unas pequeñas musarañas, unos pequeños marsupiales pequeños, y los ungulados, que son animales con pezuñas, ¿no? Vemos que el gran aporte de enfermedades zoonóticas, nos hablan generalmente los quirópteros, o sea, los murciélagos, los carnívoros también, y los ratones. En el caso de los carnívoros, bueno, se entiende por el tema de la rabia, una rabia que es una enfermedad viral muy extendida, y ellos generalmente son los que provocan más el tema de la rabia. En el caso de lo que nos aqueja ahorita, el tema del coronavirus, todo el mundo le echa la culpa al pobre murciélago, ¿no? Bueno,
Mira, justamente China es uno de los lugares que tiene una gran prevalencia de enfermedades zoonóticas, como zonas originarias de enfermedades zoonóticas, ¿no? Pues, China es un entorno que tiene, aparte de todas las condiciones ambientales que tiene el ser humano, es un entorno con una gran diversidad biológica, ¿no? Entonces, hay bosques muy ricos, hay una gran diversidad de organismos, de animales, plantas y por supuesto de mamíferos como ratones y, y murciélagos. Y algo interesante también, para que tengamos un poco más de conciencia, miren qué pasa en Perú, ¿no? En Perú y en toda Sudamérica. Somos una zona candente en el tema de zoonosis relacionada a murciélagos. En Perú la diversidad de murciélagos es altísima. Es uno de los grupos más diversos de mamíferos que tenemos acá en nuestro país, ¿no? Básicamente por la influencia de la cordillera de los Andes y por la influencia de la zona del bosque de la Amazonía, ¿no? Genera mucho hábitat, hay distintos pisos ecológicos y por lo tanto hay mucha oferta de lugares de alimentación para este tipo de organismos. Este es otro gráfico también del mismo artículo de Kramer y colaboradores del año 2016, perdón, de Han y colaboradores del año 2016, que nos muestra la zoonosis total y únicas en el mundo, ¿no? Que tiene un sello de originalidad, ¿no? Y se dan cuenta que la zona de China, donde todo el mundo echa la culpa de origen del coronavirus, en la zona de Wuhan, justamente corresponde a unos lugares que tienen esa condición, ¿no? De generar espacios únicos para el origen de enfermedades zoonóticas, ¿no? Y nosotros también, miren, tampoco es que nosotros debemos echar la culpa a los chinos, ¿no? Nosotros también tenemos zonas únicas de origen de enfermedades zoonóticas. Acá, miren, está en frontera, la cordillera de los Andes, una zona muy rica en enfermedades zoonóticas, y eso obviamente podemos relacionarlo, como ustedes bien lo saben, con la megadiversidad del Perú. El Perú es un país megadiverso, tiene una gran diversidad de especies, y entre ellas especies de mamíferos, ¿no? Que es lo que básicamente se enfoca este artículo. El mismo trabajo de Han y colaboradores del año 2016 ya nos muestra los orígenes de las enfermedades zoonóticas, ¿no? Y tenemos las bacterias, los virus, los helmintos y los protozoarios. En el caso de los virus, una zona muy candente también sigue siendo la zona de China, ¿no? De origen, como zona de origen de enfermedades zoonóticas. En nuestro caso también tenemos una zona importante acá en la zona de la cordillera de los Andes, justamente en la zona peruana, ¿no? Bueno, y acá, tomando en cuenta lo que he mencionado hace un rato, y no olviden lo que he mencionado hace un rato, ¿no? La relación que estoy haciendo con el Perú, todo este tema de las enfermedades zoonóticas y las relaciones de las zonas candentes, ¿no? Un problema ambiental importante, fuerte en el Perú, es la deforestación. Este dato es del año pasado, de la revista del diario Gestión, dato tomado del Ministerio de Ambiente. Habría alcanzado aproximadamente 146.000 hectáreas perdidas de bosque en el año 2019. Un paréntesis, el Perú, si no lo saben, el Perú es uno de los países con mayor cobertura boscosa en el mundo. Si no me equivoco, estamos entre los 8 primeros, si no mal lo recuerdo. Y obviamente dentro de Sudamérica, después de Brasil, nosotros tenemos la mayor cobertura boscosa en Sudamérica. Entonces, hablar de deforestación en Perú, estamos hablando de cosas serias. Y no me refiero únicamente a la Amazonía. Hay un montón de bosques que tenemos en el Perú. El bosque seco, que está en el norte del Perú, los bosques de neblina, los bosques ceja de montaña, los bosques de las zonas de lomas también, que han sufrido una deforestación tremenda, terrible, casi no quedan elementos arbóreos ahí, pero alguna vez hubieron bosques. Los bosques de zonas santoandinas, que también sufren una presión humana inmensa, ¿no? Los bosques de cañuales en zonas santoandinas. Pues cuando hablamos de bosques, hablamos de todos ellos en nuestro país, ¿no? Y la sumatoria de toda la deforestación de todos esos tipos de bosques nos dan este dato tan grave, tan terrible, ¿no? ¿Y para qué ocurre la deforestación? Una de las cosas principales es la expansión de la frontera urbana y agrícola. Entonces tenemos acá una imagen que encontré en Google, un bosque, y al costado una zona agrícola, otra zona agrícola, y por ahí quizás una zona urbana cercana. Entonces, lo que tenemos, probablemente en esta zona agrícola antes hubieron el bosque se extendía, ¿no? Más allá de su límite actual. Pero lo que ha generado la presencia de la zona agrícola son islas, aislamientos, parches o fragmentos de bosque, ¿no? Entonces, este bosque que antes tenía conectividad entre las especies, ¿no? Que permitía el flujo de individuos, y con ese flujo de individuos enriquecía genéticamente a las poblaciones, ahora está aislado. Y este fragmento está separado del resto del bosque, que aún puede mantenerse más allá, quizás a la derecha, quizás a la izquierda, quizás más arriba, quizás más abajo, puede ser que haya otro tipo de bosque,
otro fragmento, pero ya están separados, están aislados. Con el paso de los cientos y miles de años, esto puede generar procesos evolutivos, en el mejor de los casos, para las especies que están aquí, o en el peor de los casos, que quizás es lo más probable, que las especies empiezan a desaparecer porque empiezan a generar una relación genética entre los individuos más cercanas, ¿no? Entonces, ya no hay variabilidad genética y eso es muy grave para las poblaciones. Para seguir con el tema de la deforestación, para que veamos lo grave que es, miren la tasa de deforestación. Este es un artículo que tomé de Mongabay del año 2018. Vean los cambios en la deforestación en millones de hectáreas por año. Perdón. Tenemos el grato, bueno, no tan grato placer de ser una de las zonas del mundo que tenemos una mayor tasa de deforestación. Estamos ahí en el top, ¿no?, de las zonas con mayor deforestación en el mundo. Y lo de acá corresponde al cambio en proporción de las zonas pequeñas de clareamiento, o sea, básicamente deforestaciones pequeñas, ¿no? Y eso se puede entender a procesos de manejo de bosques, donde lo que se hace es sectorizar los bosques y en zonas específicas se corta el bosque, obviamente generando condiciones para que se recupere, y luego se deja que se ocupe ese espacio y se va a otro espacio. Básicamente, limpiamientos o aclaramientos de zonas pequeñas en el bosque. El cambio en la proporción de ese tipo de desarrollos en el Perú somos únicos, ¿no? O sea, básicamente acá lo que ocurre es que yo quiero colonizar una zona en la selva, entonces me voy con toda mi gente, con toda mi familia, y veo este bosque y digo, acá me voy a sentar. Y pum, me lo talo, me lo bajo. Entonces acá al costadito voy a hacer mi chacra, y hago eso, me bajo el bosque y hago la chacra ahí. Ese suelo me va a rendir por un par de años, luego no va a producir nada. Bueno, entonces me voy al costado. Y así, sin ningún criterio, lo que estoy haciendo es de buscar grandes cantidades según mi criterio, según lo que yo quiero, ¿no? Obviamente hay mecanismos regulatorios que genera el Estado, que trata de controlarlo, pero bueno, ya sabemos cómo son las cosas en Perú, ¿no? A veces es un poco difícil hacer que las leyes se cumplan. Tenemos leyes muy fuertes ambientales, pero el cumplimiento puede ser un poco difícil en muchos casos. La pérdida de hábitat es una gran amenaza para la biodiversidad. Entonces, entendamos, voy a regresar rápidamente a las anteriores, que esto que ven acá es una pérdida de hábitat. Y como les dije hace un rato, es una pérdida de biodiversidad, porque la conectividad que había entre todos los fragmentos del bosque se pierde. Entonces, estamos perdiendo especies a reducir la variedad genética. Esta pérdida de biodiversidad está generada por algunos aspectos, como mencionan acá, ¿no? Este es un dato de BBF del año 2018. La degradación del hábitat es uno de los factores importantísimos, ¿no? Y la deforestación está en ese rubro. La explotación de recursos, me refiero al tráfico de especies invasivas y enfermedades, especies exóticas introducidas en la naturaleza. Algunas de ellas son tan antiguas que ya son parte incluso de la herencia cultural o del orgullo cultural de las sociedades, ¿no? Por ejemplo, la trucha. La trucha es una especie introducida en nuestro país, sin embargo, vayan y métanse con un cultivo de truchas de una persona, de una comunidad andina, ¿no? Se van a ganar un problema social legal muy fuerte, porque las truchas ya son parte de su herencia, parte de su riqueza propia. A pesar de que han sido organismos introducidos y en su momento pueden haber generado cambios importantes en la biodiversidad de organismos acuáticos en ese espacio. Pero bueno, ya son una parte de la riqueza de esos lugares. Luego tenemos la contaminación y el cambio climático, y con el efecto que genera en cada tipo de organismo, aves, reptiles, mamíferos y peces, ¿no? Bueno, ya que va con todo esto de que la pérdida de bosque, la deforestación, que las truchas y no sé, todo eso que estoy mencionando, ¿no? A esto precisamente, los servicios ecosistémicos. Un servicio, todos entendemos que es un servicio, ¿no? Nosotros vamos, bueno, cuando podíamos íbamos al cine, pagábamos nuestra entrada, y lo que nos daba la empresa de cine es el derecho de ver una película, nos daba el derecho de ocupar una banca cómoda, y listo, tener un buen sonido, un lugar tranquilo para ver la película, con un dinero adicional pagábamos y compramos canchita y gaseosa. Entonces, esos son servicios que te brindan los entes, las instituciones. La naturaleza también te brinda servicios, y eso se llama servicios ecosistémicos. Y la biodiversidad, dentro de todos los servicios que brinda la naturaleza, la biodiversidad sí brinda servicios esenciales. ¿En qué aspecto? En el control de los procesos ecológicos, ¿no? Mientras más diverso sea un entorno, hay mayor cantidad de jerarquías ecológicas. Y entre mayor cantidad de jerarquías ecológicas, un entorno es más resistente, más resiliente ante cualquier perturbación ambiental. ¿No? Por ejemplo, viene un niño fuerte, ¿por qué no desaparece la anchoveta? ¿O por qué no desaparece
las comunidades del ecosistema marino peruano de Humboldt, de aguas frías. Porque a pesar de que es un entorno muy perturbado por la pesquería y por la contaminación, aún mantiene su riqueza biológica, ¿no? Entonces, la perturbación que puede generar un niño no desaparece en las poblaciones de manera natural, ¿no? Sino que las poblaciones disminuyen obviamente drásticamente, algunas se van a otro lado, pero su arraigo, su biodiversidad, su riqueza genética hacen que luego de un periodo de tiempo puedan volver a manifestarse y puedan enriquecer ese espacio, ¿no? Eso se llama eh, un proceso derivado por la biodiversidad, la riqueza ecológica, el proceso ecológico, ¿no? Luego la estructura física, las tendencias funcionales, la funcionalidad, los ecosistemas, ¿no? Por ejemplo, un bosque de Poilepis, un bosque de queñuales, ¿no? Hay organismos que se encargan de comer granos, otros se encargan de comer pastos, entonces se forman grupos específicos de consumo, y estos se forman en función a la oferta de recursos, ¿no? Entonces puede ser que también haya un grupo de organismos que consumen insectos, que sean tanto aves, reptiles, mamíferos, no todos consumen insectos. Entonces, son más grandes o son menos o más pequeños en función a la oferta, a la funcionalidad que cumplen en el sistema. Si se requiere que funcionalmente haya más consumo de insectos porque por algún motivo se dispararon las poblaciones de insectos, tiene que haber una respuesta también de la biodiversidad al entablar, agrupar funcionalidades o gremios que faciliten el consumo, la degradación de insectos para que se regulen los equilibrios en el sistema, ¿no? La diversidad también nos da diversidad genética, riqueza de especies, interacciones bióticas, ¿no? Interacciones entre organismos vivos. Todo esto acá son los servicios que nos brinda la naturaleza, lo que se llama servicios ecosistémicos. Esto pasa a llevado a un sistema socioeconómico, donde ¿qué? Nos genera beneficios a nosotros como seres vivos, como humanos. ¿En qué sentido? Nutrición, comida, aire limpio y agua limpia para poder respirar tranquilos, para poder tomar agua, salud, seguridad, diversión también, ¿no? Para ir de campamento, para pasar un fin de semana, ir a Paracas, ¿no? Tomarse fotos, qué bacán, ¿no? Qué bonito. Irse a ballestas, ver los lobos marinos, los pingüinos, eso también nos brinda la biodiversidad. Entonces, si no hay biodiversidad, si no hay lobos marinos, si no hay pingüinos, entonces no funciona finalmente el negocio de ballestas o de Paracas. Entonces, esto nos va, los beneficios que nos brindan los servicios ecosistémicos se traducen en un valor económico, ¿no? Y eso es lo que finalmente nos hace entender la importancia de la biodiversidad, ¿no? La declaración de la biodiversidad pone en riesgo los servicios ecosistémicos fundamentales que nos brindan bienestar para nosotros como seres humanos, ¿no? Mientras más biodiversidad perdamos, lo que va a ocurrir es que vamos a perder procesos que nos brindan la biodiversidad, que nos facilitan, nos ayudan como organismos, como sociedad, ¿no? Uno de estos servicios justamente está relacionado a la reducción de los virus emergentes. El número de virus capaces de infectarnos, como le dije hace un rato, los virus patógenos para los seres humanos son poquísimos realmente, no son muchos realmente. Pero esa potencialidad aumenta a medida que nosotros vamos generando el sentido opuesto, ¿no? Vamos reduciendo la biodiversidad, entonces estamos aumentando la posibilidad de que los virus que antes tenían un montón de organismos a quien infectar, porque hay un montón de biodiversidad, ahora tengan menos fuentes, menos reservas donde almacenarse, tienen que buscar otras reservas. ¿Quiénes son? Los seres humanos. Hay un montón de seres humanos, entonces ahí hay comida, no hay lugares para poder sentarse. Entonces, esta capacidad, esta potencialidad de infección aumenta con la abundancia de alguna especie de mamífero. Obviamente, mientras disminuyamos más alguna especie de mamífero, la potencialidad de infección va a ser dirigirse hacia el ser humano, ¿no? Porque finalmente tenemos números muy grandes poblacionales. Tomamos en consideración las especies comunes que se han adaptado a los ecosistemas alterados. Estas suelen ser las más peligrosas. ¿Y cómo estas dos fotos? ¿No? Justamente esta foto es de hace un año, 2 años, me parece, acá en La Molina. Apareció un zorrito en la zona de Manchay, en la zona alta de La Molina. Y todo el mundo, el zorrito, qué bonito, zorrito, ¿no? Bueno, es un animal hermoso, sin duda, ¿no? Y verlo en un entorno modificado por el ser humano como es la ciudad, como que llama la atención. Y a mí en particular me da llena mucha alegría, porque como que me indica que no estamos, a pesar de que estamos en una ciudad, no estamos muy alejados de la naturaleza, ¿no? Pero esta situación, al final te pone en riesgo a la sociedad humana, porque este animalito podría traer una carga de virus, que a él no le hace nada, a él no le afecta, pero quizás al ser humano sí. Y no solo virus, sino también bacterias, ¿no? Igual con estos murciélagos. Los murciélagos son muy adaptables también. Los murciélagos pueden estar en muchos lugares, donde puedan colgarse, donde puedan encontrar un refugio apropiado, como estas casas, ¿no? Por ejemplo.
pero igual los murciélagos también podrían tener una carga de virus que no les afecta a ellos, pero al interactuar con los seres humanos, y no me refiero a que el murciélago te vaya a morder o te vaya a hacer una herida, te vaya a raspar con su alita, ¿no? Sino que puede haber algún tipo de interacción indirecta que puede hacer que te llegue el virus a tu organismo. Con la degradación de los ecosistemas y la pérdida de especies, las que muestran más adaptación al humano son las más peligrosas, ¿no? Acá un ejemplo de un ratoncito muy bonito, miren. Este es de Chile, un caso de Chile, ¿no? Que un ratoncito, esta especie transmitía ahí el hantavirus en Chile, ¿no? El Oriorizomys reticuladatus. Ahora también llamamos ratones de cola larga. Son muy comunes en las zonas, en zonas rurales. No son ratones introducidos, no es la rata, no es el pericote, es un ratón de campo, ¿no? Pero son especies que tienen una carga zoonótica bastante fuerte, una carga viral o bacteriana bastante fuerte, pero que a ellos no les afecta, básicamente, ¿no? En realidad, como vieron en la imagen que hace varias diapositivas atrás, los ratones, los roedores, son de los grupos que generan enfermedades zoonóticas más grandes, ¿no? Entonces, entendamos que tienen una tolerancia muy fuerte a estas enfermedades zoonóticas. Porque no les pasa nada a ellos, en todo caso, ayuda a que sus poblaciones se mejoren evolutivamente, ¿no? Generan nuevos individuos más fuertes. Pero el efecto que puede tener este virus en ellos es muy distinto al efecto que puede tener este virus en el ser humano. Y acá nuevamente, el ratoncito no es que te vaya a morder o que vaya a caminarte por la cara y te raspa con las uñitas, no. El problema acá es que el individuo tiene que buscar un espacio donde vivir, y como el ser humano deforesta, el ser humano perturba el ambiente, el ser humano se mete en espacios naturales para poder cultivar, para poder vivir, ese animalito no se tiene que buscar también dónde vivir, ¿no? Y los lugares que generan el ser humano son excelentes, ¿no? Son calientitos, son seguros, ahí no va a entrar la lechuza, no va a entrar el zorro para comérselo, entonces va y se mete ahí, ¿no? Y ahí vive tranquilito. Y obviamente ahí defeca, ahí bota su orina, ¿no? Y ese contacto con los heces de estos animalitos, con los desechos de estos animalitos, es lo que genera la infección, en este caso el hantavirus, ¿no? Bueno, ¿cómo es que la diversidad nos ayuda? ¿Cómo es que eh, nos facilita un poco la vida a nosotros, ¿no? A través de algunos aspectos. Por ejemplo, el control poblacional. Esta imagen lo pongo aquí. El número 1, grupo funcional, es una red trófica, ¿no? Donde hay uno que se come otro que se come otro, uno que es alimento de otro y así, ¿no? Y hay una serie, una trama de líneas que se cruzan unas con otras para poder generar unas relaciones que se dan en la naturaleza. Este orden trófico lo que hace es que atenúa posibles explosiones demográficas. En particular, las especies, los organismos herbívoros, son considerados organismos que tienen una escasa autorregulación, entonces requieren que haya un organismo que los regule. Por eso los depredadores, el proceso de predación y también de parasitismo, finalmente uno pensaría que penita, ¿no? Que se coman la vizcachita, el ratoncito, el puma, qué malo. Pero en realidad lo que está ocurriendo es que esa predación está favoreciendo a esa presa para que sea más eficiente y que genere individuos más fuertes en un futuro próximo para que no sean tan fácilmente capturadas por depredadores, ¿no? Entonces, finalmente, esas relaciones de predación, depredador-presa, parásito, hospedero, son relaciones que se consideran negativas inicialmente, pero en un periodo de tiempo evolutivo son favorables para la evolución de las especies y para el enriquecimiento de ellas, ¿no? Entonces, ese orden trófico finalmente atenúa este tipo de explosiones demográficas. La competencia también, obviamente, genera un proceso de regulación. Si hay dos o más individuos que van a consumir a ranas, por ejemplo, estas ranitas, cada uno otra vez más eficiente en su consumo. Pues ese proceso de competencia también va a hacer que haya un proceso de regulación de las poblaciones. En ese sentido, poblaciones que pueden ser más potenciales de cargar con bacterias o con virus, con una potencialidad patógena para el ser humano, se van a ir disminuyendo, ¿no? Porque como hay una competencia, esas poblaciones no crecen, no explotan, no se aumentan drásticamente, entonces la posibilidad de interacción y la posibilidad de que transmitan algún tipo de enfermedad a los seres humanos se va disminuyendo drásticamente. Entonces es importante que se maneje, que se conserve esa trama en la naturaleza. Segundo, otra forma de que nos protege la biodiversidad es a través de la dilución. La riqueza de especies, como ven en la imagen 2, hay un montón de especies de mamíferos, hay ardillitas de varios tipos, hay liebres, hay pangolines, hay murciélagos, hay ratones, hay musarañas, hay zarigüeyas, en fin. Una gran diversidad de organismos. Esta gran diversidad lo que hace que es básicamente una amplia diversidad, una amplia variedad de huéspedes.
intermediarios para patógenos. Estos huéspedes generalmente no son apropiados para la propagación, entonces ahí llega el patógeno y ahí se queda, ¿no? Mientras más individuos de estos hay en la naturaleza, hay mayor probabilidad de que se diluya la viralidad potencial, la carga viral de los organismos patógenos, ¿no? Entonces, requiere que haya una gran diversidad de organismos para que puedan reducir la potencialidad de contaminación. Y también por amortiguación, así nos protege la diversidad. Liberar la dilución, pero esta vez ocurre específicamente dentro de especies, ¿no? Entonces, si en la imagen 2, en la línea 2 veíamos especies distintas, murciélagos, pangolines, liebres, ratones, acá en la página 3 vemos todos ratones. Entonces, acá el tema de amortiguación ocurre de manera más específica, quizás no a especie, quizás a nivel de género ya, pero dentro de grupos muy relacionados entre sí, muy cercanos taxonómicamente, evolutivamente. Esa diversidad genética dentro de la especie favorece que no todos los individuos se afecten por el virus y vayan a generar resistencia. Probablemente algunos vayan a verse afectados, ellos van a tener que morir, van a tener que salir de la población, pero esa afectación no afecta al resto de individuos de la población. Eso se llama selección de grupo. Algunos individuos van a perecer por la afectación, por la presencia del patógeno, pero eso va a ayudar al resto a evolucionar, a generar mecanismos más apropiados, más eficientes para ser más resistentes, ¿no? Y a su vez también va a hacer que el patógeno siga siendo más eficiente, pues, para que pueda replicarse, porque básicamente depende de ello, ¿no? La propagación de los virus también se incrementa con el estrés animal, ¿no? Por ejemplo, en mercados como este de acá, vemos este perezoso, acá unas tortuguitas. Obviamente no tienes que ver la cara, no tiene que decirte, no tiene que hablarte, para que tú puedas percibir que este animal no está en una buena condición, ¿no? Está en una condición pésima, ya sea por el estado en que se encuentra, porque no come, porque está confinado, porque está sentado en un lugar y este animal no puede estar sentado, tiene que estar colgado, de perezoso, ¿no? O este animalito está nadando en un agua toda cochina, no son las condiciones que requiere que haya un flujo de agua, una serie de cosas. Entonces, estas condiciones no hay que ser como el que sale en la televisión, que es psicólogo de los animales, para darse cuenta que esto puede generar un cambio importante en la condición anímica de los animales, ¿no? El estrés animal. Y cuando se reduce el estrés animal, pregunta el doctor Huerta de RPP, ¿qué pasa cuando se reduce el estrés? Reducimos nuestra inmunidad, ¿no? Y al reducir nuestra inmunidad nos hacemos más proclives a ser contaminados, a enfermarnos, ¿no? Entonces, sin darnos cuenta, sin mencionarlo, me parece que podríamos ya estar haciendo link entre varias cosas, ¿no? Pérdida de hábitat, deforestación, ¿no? Pérdida de biodiversidad, los mercados estos, para poder entender qué pasa con el coronavirus y por qué se manifiesta y por qué se puede relacionar con la biodiversidad. Y bueno, a medida que vamos a conclusiones, entre lo que hemos mencionado tanto el profesor Rivera como yo, la relación entre virus y biodiversidad inicia desde aspectos evolutivos. Los virus favorecen la evolución incrementando la riqueza genética. Las especies se hacen más diversas genéticamente y más resistentes, ¿no? Ese es un aporte importantísimo en los virus, ¿no? Ya, bueno, que siga la discusión de que son vivos o no vivos, está bien, pero lo que tenemos todos bien claro es que son esenciales en la evolución, porque con ese proceso de replicación de su ADN, de su ARN, lo que está haciendo es aportar riqueza genética, y es un gran valor evolutivo que brindan estos organismos, estos entes, ¿no? No podemos llamarlos organismos, porque no sabemos que son organismos, ¿no? La biodiversidad cumple un rol regulatorio con los virus, amortigua su efecto en el ser humano. ¿De qué manera? Ya lo dijimos, más biodiversidad, más elementos, más reservorios para que los virus puedan escoger, ¿no? Meterse en una zarigüeya y no meterse en el ser humano que está a 5 metros, que ha venido a invadir su bosque, ¿no? Entonces, mientras más diversidad, menos posibilidad de contagio. Volvamos mentalmente a la imagen de la deforestación, de la pérdida de bosques. La parte que correspondía a China, la zona de Asia, es una también de las zonas más deforestadas por el desarrollo urbano, por el desarrollo de la sociedad de China, ¿no? Es un país que tiene la mayor cantidad de personas en el mundo. Entonces estamos hablando de que se pierde mucho hábitat, se pierde mucha biodiversidad. Entonces podemos ya tratar de buscar unos links para poder explicarnos qué pasó, por qué ocurrió ese tipo de situación que tenemos ahorita con el coronavirus, ¿no? Mayor diversidad asegura que el efecto de un virus se controle y disperse entre los elementos de la biodiversidad, reduciendo el efecto patogénico en los humanos. La pérdida de hábitat implica pérdida de biodiversidad y por ende pérdida del proceso motivador de la patogeneidad de un virus. Y mantener los procesos ecológicos en el ecosistema se logra con la preservación de la biodiversidad y en consecuencia mantenemos los servicios ecosistémicos que nos brindan.
Bueno, entonces esto es lo que queríamos compartirles. Quedamos a la expectativa de sus preguntas, de sus consultas, sus dudas, aportes también si tienen. Todo bienvenido para enriquecer este seminario. Muchísimas gracias por la presentación, queridos Luis y Julio. He recopilado las mejores 5 preguntas de todas las preguntas que han tenido los chicos, que han sido más de 30. Creo que algunas son colindantes o muy similares, así que he filtrado las mejores. ¿Bien? ¿Me escuchan fuerte y claro, verdad? Sí. Perfecto. Les comento la primera. Cristian Velázquez nos pregunta, ¿qué sería del planeta, las personas y los animales si no hubieran existido virus en la historia de la humanidad? Una pregunta existencial bastante profunda. Sí. Bueno, desde mi punto de vista, pienso que si no hubiesen virus, ¿no? Algún otro organismo habría tomado su lugar. O sea, siempre va a haber los virus existen porque hay una oportunidad. Entonces, si un organismo, en este caso los virus, no la toman, otra entidad lo habría hecho. Eso por un lado. Pero si sacásemos todos los virus en este momento de la naturaleza, habría un desbalance ecológico gigantesco, ¿no? La naturaleza colapsaría, así de simple. Entonces no es que estén haciendo siempre cosas malas, ¿no? Los virus también están haciendo cosas buenas. El Y eso número es de algo que bacterias recién que estamos aumenta. apreciando. Correcto. El número de bacterias. Ahora, vamos con una segunda pregunta que es bastante interesante, de Mitsu Romero. ¿Cómo se originó en sí el coronavirus, ¿no? ¿Y cuál sería la teoría más realista en todo caso? Sabemos que hay 2 teorías. Una es que fue efectivamente por un contacto con un tema del murciélago, por un tema de higiene en los mercados de China. Y la otra, que es un poco más conspirativa, por el secretario de Estado de Estados Unidos, es que es un arma química o biológica que se ha creado en China con el objetivo, pues, de hacer una guerra sin cuartel entre estas 2 potencias grandes que son Estados Unidos y China. Ustedes, como especialistas, ¿a qué teoría se acogerían un poco más para darle un poco más de relleno a los chicos sobre estas 2 vertientes que se tocan en este tema actual del COVID-19? Bueno, lo que mencioné, ¿no? Pues China, al igual que Perú y varios países en las zonas tropicales, tienen un gran problema con su relación con sus bosques, ¿no? Hay una deforestación grande. Entonces, el límite entre las zonas pobladas y las zonas naturales casi se hace más difuso. Y las interacciones entre los seres vivos, entre la naturaleza, los animales y los humanos se hacen cada vez más comunes. Entonces, la idea a la que yo más me inclino es obviamente nada de temas comparativos, ¿no? Acá obviamente hay un tema netamente ambiental, ¿no? Básicamente la pérdida de una condición, la riqueza, la diversidad, por la cobertura de bosques, la cobertura de presencia de hábitats, y el consumo de organismos directos a través de mercados vivos, definitivamente puso en bandeja al ser humano para los virus, ¿no? El ser humano consumir elementos de la naturaleza que antes eran reservorios y estaban alejados, básicamente se puso a disposición del virus, ¿no? No sé si quieres acotar algo más tú, Julio. Sí, yo quisiera agregar que las personas tienen que tener mucho cuidado de qué tipo de fuentes se utilizan, porque son 2 perspectivas, ¿no? Una es la teoría conspirativa y otra es el origen natural. Entonces, primero tenemos que sopesar la evidencia que existe de ambas, para cada una, ¿no? Para poder inclinarnos a una en particular. Entonces, la evidencia de origen natural se sigue acumulando, y la evidencia de creado en el laboratorio, no hay esa evidencia, no han podido tampoco proporcionarla a aquellos que la promueven. Entonces, no hay una forma empírica u objetiva de decidir hacia ese. Entonces, nosotros debemos hacer caso o orientarnos a ver aquello que sí está soportado por evidencia. Y la evidencia muestra que es un origen natural. Correcto, coincido totalmente. Aparte que lo hemos visto en la historia a través de otros virus y de otras pandemias, ¿no? Como el H1N1, la porcina, la peste negra en épocas medievales con las ratas, y ahora lamentablemente con un murciélago, ¿no? Lamentablemente el ser humano a lo largo del tiempo, en temas de contacto, de higiene, no ha tenido pues un buen manejo,
y ahora pues estamos sufriendo a grandes escalas un tema global pandémico que lamentablemente se está llevando vidas que no van a volver, porque el tema económico vuelve finalmente, ¿no? Pero lo más fuerte es la cantidad de gente que se está muriendo por una falta de previsión de una persona, como ha podido englobar 192 países y miles de millones de personas que somos a nivel mundial. Quisiera Pero bueno, agregar que la buena sí. noticia de todo esto es que este proceso, como tú dices, son procesos naturales, han ocurrido antes, y el ser humano no es excepción, es parte del paisaje natural, es susceptible a este tipo de contaminaciones, ¿no? Entonces, la buena noticia como especie es que en este momento hay un proceso de evolución, ¿no?, del ser humano, porque los que van a quedar al final son los que son resistentes al virus. Entonces, digamos que, como decían, ¿no?, del punto de largo plazo es una buena noticia, de repente no es muy buena noticia para las personas que están siendo afectadas, pero también podemos verlo de esa manera a diferente escala. No, lógico. Igual ahorita en estas épocas de crisis creo que cualquier mínima noticia, por más pequeña que sea, suma. Así que coincido totalmente con usted. Vamos ahora con Nicolás Alayo, que nos pregunta, ¿existe actualmente la tecnología para modificar un virus? Es decir, manipulación de su estructura. Existe, bueno, depende de qué forma se quiere hacer esa modificación, ¿no? Existen formas de insertar genes en genomas, eso sí, es una tecnología que existe. Pero no, en realidad, este virus es mucho más parsimonioso al verlo, es mucho más parsimonioso entender de que tiene un origen natural. Pero hasta donde el momento, hasta donde sabemos, no existe la tecnología pues, para crear un virus de la nada. O sea, ¿por qué crearlo en todo caso tan parecido a virus que existen en la naturaleza? Eso no tiene ningún sentido. Creo que añadir acá, ¿no? La transgénesis, que es la creación de organismos transgénicos, que generalmente trabaja a nivel de bacterias, ¿no? Y utiliza los virus, pero como vectores para abrir el ADN de las bacterias e insertar ya de manera tecnológica genes específicos, ¿no? Para ya hacer la modificación, no sé, de papas resistentes a las heladas, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? O cosas tan locas como han puesto que aparecen en la web como un pez que brilla, que es fluorescente, ¿no? Un mono verde. Esas cosas así medias absurdas que, bueno, se pueden generar a través de procesos tecnológicos de ingeniería, ¿no? Pero se trabaja principalmente a nivel de bacterias, y los virus son los vectores que sirven para herramientas para abrir el ADN y se puede insertar el gen que se quiere modificar o que se quiere insertar. Perfecto. Ahora, me consulta también Gabriela Bento. ¿Las personas asintomáticas son una de las principales causas de la propagación? Sabemos que el virus es invisible y que vive 2 semanas y que puede permanecer 2 semanas en el cuerpo humano, ¿no? Creo que su pregunta es muy aparte del contagio, de la afluencia masiva y los puntos de alto tránsito que evidentemente generan mayores contagios en los mercados masivos, como hemos podido ver en las noticias. Muy aparte de ello, también es el tema de la falta de síntomas. Hay personas de repente muy, muy sanas, muy fuertes, que llevan consigo el síntoma y ni idea y contagian a la familia, y esto hace que los números crezcan. ¿Sería un factor interesante tomarlo en cuenta o no del todo? Yo pienso que sí, porque desde el momento que el virus está instalado, puede ser transmitido. El problema es que los síntomas que uno puede mostrar, como la tos, ¿no?, etcétera, son también formas que el virus utiliza para movilizarse de un hospedero a otro. Entonces, si muestras síntomas agudos, tu probabilidad de contagiar a otros aumentaría, ¿no? Entonces, si bien los asintomáticos puede que no tengan pero yo puedo darle un beso a mi esposa y no tengo síntomas, pero le doy un beso a mi esposa y ya se lo pasé, ¿no? O sea, también puede pasarlo, probablemente no en una proporción tan grande, pero es parte de la ecuación, ¿sí? Recordemos también además que sin ser organismos vivos, los virus utilizan algunos mecanismos que pueden ser comparables a los organismos vivos para transmitirse y poder asegurar una replicación, que finalmente es el objetivo de la vida de un virus, ¿no? Tener una replicación de su ADN. Entonces, mecanismos de trasladarse a reservorios que no generan una evidencia de su presencia también forma parte del mecanismo que tiene un virus para poder mantener o tratar de replicarse dentro de una población, ¿no? Entonces, ocurre, pues, ¿no?, que hay personas que tienen el virus pero no lo manifiestan porque tienen condiciones asociadas a su organismo, a su metabolismo, que hacen que el virus se mantenga restringido, ¿no? Probablemente muchos de nosotros que estamos acá, puede ser que tengamos el virus, ¿no?, pero no manifestamos porque tenemos algunas condiciones inmunes bastante fuertes. Entonces, eso también forma parte de la evolución.
¿no? Es un proceso que va a ir sacando elementos, no quiero hablar a nivel de seres humanos porque puede sonar fuerte, pero así funciona un virus, ¿no? Un virus al momento de generar un proceso infeccioso lo que hace es básicamente eliminar a aquellos individuos que no tienen la posibilidad de generar mecanismos para poder adaptarse y poder sobrevivir, ¿no? Y obviamente genera mejoras en su ADN. ¿Okay? Como una especie de filtro. Así es. O sea, en pocas palabras, sí podría considerarse dentro de un top 3 de propagación del virus el tema de asintomáticos. Quizás el primero puede ser alta afluencia en supermercados, ¿no? Por la cantidad de personas que comprende, y en una segunda instancia podría ser el tema de la falta de síntomas. Claro, o sea, no sabría si en el top 3 o el top 4, pero definitivamente es parte de toda la ecuación, ¿no? Que todo suma al final. Sí, sin duda. Bien, listo. Ya para ir cerrando, una pregunta un poco global, que yo me incluyo en la misma pregunta y algunos alumnos también han preguntado, que sería la última consulta. Recomendaciones para el lunes 10 o 11 creo, no tengo la fecha exacta ahorita, creo que es el lunes 10. Sabemos que la cuarentena pues ha sido un albur, ¿no? Comenzó el 15 de marzo, luego 15 días más, luego 20 días más, ahora unos días más. ¿Qué nos recomiendan ustedes? Ser herméticos, seguir cuidándonos muchísimo todo el resto de mayo, andar con mucho cuidado, que solo salga una persona por familia, mantener las mismas disposiciones que manda el gobierno, porque se ve en estos últimos días, principalmente en esta última extensión, que mucha gente por necesidad está en la calle o hay bastante tránsito, ¿no? Se ha notado mucho en noticias y muchas partes del país o muchos sectores están preocupados sobre cómo sobrellevar en estos 20 días que quedan de mayo la cuarentena inteligente o la cuarentena en casa, por así decirlo. Seguir las recomendaciones de las autoridades de salud, mantener la distancia. El primer día tampoco volverse loco y mandarse a la calle y estar en contacto con todos tus amigos. Hay que tomar las cosas con mucha calma, porque siempre existe el riesgo de un rebrote. Y el Perú no estamos ahorita en esa situación como para aguantar un rebrote. Entonces las personas tienen que seguir las recomendaciones, lavarse la mano permanentemente, usar mascarilla, seguir las observaciones del protocolo cuando entras a tu casa, dejar los zapatos afuera. Tenemos que cambiar nuestros hábitos. Y tenemos que hacerlo ahora y todos al mismo tiempo, porque de nada sirve que yo me quede en mi casa, pero fulano de tal está haciendo, ¿no?, contacto social. Una sola persona puede tener una influencia gigantesca en la dispersión del virus. Por eso todos debemos seguir las recomendaciones, nada más. Investigar cuáles son y seguirlas. Y tomar las cosas Sí, con calma. bueno, la recomendación también es que en realidad procure no salir finalmente, manténgase en su casa, mantengan haciendo lo que están haciendo ahorita, ¿no? Mantengan, cuidándose al máximo, porque cuidando a su familia principal, ¿no? Principalmente su núcleo más cercano. Entiendo que muchas personas, como mi caso, por ejemplo, no veo a mi mamá hace semanas, más de un mes quizás. No voy a salir corriendo el lunes a verla porque es completamente absurdo, ¿no? Ayer escuché una noticia de que hay rebrotes en algunos países de Europa, en Alemania, me parece. Y considerando cómo es la sociedad alemana, haciendo la comparación con la sociedad peruana, y si hay un rebrote con una apertura de una cuarentena, me imagino cómo sería acá en Perú, ¿no? Lamentablemente la informalidad, la falta de respeto a las normas, la insalubridad es lo que reina, ¿no? Entonces, creo que lo principal, lo mejor es que mantengamos las cosas como están ahorita. En realidad eso de que dicen que a partir de ahora las cosas tienen que ser distintas no es un cliché, es realidad Exacto. realmente. Es el efecto del virus, ¿no? El virus tiene esa capacidad de cambiar absolutamente los paradigmas de la naturaleza. Y nosotros lo estamos viendo en tiempo real, que es increíble, es un experimento que no tiene precedentes en la historia reciente. Podemos ver los efectos. Definitivamente, yo creo que marca un antes y un después, Sin no duda. solamente histórico, sino también laboral y mundial, los temas en lo que refiere a salud y coyuntura, porque creo que ninguna pandemia nos ha golpeado tanto económicamente. Quizás sí han habido algunas anteriores que han matado más gente, evidentemente sí, ¿no? Por los temas salubres de muchos años atrás, pero creo que nunca ha habido una que sea tan volátil, por decir una palabra más, un adjetivo más ad hoc, al virus. Hemos visto que este virus es sumamente dinámico, ¿no? Hay bebés que nacen con coronavirus, hay bebés que no, hay animales que adquieren el virus, sabemos que el virus vive hasta 2 semanas y seguimos descubriendo cosas sobre la marcha que aún, entendiendo que va desde diciembre en China y hasta mayo,
2020, se sigue viendo cosas y nuevos temas en el camino, ¿no? Que de hecho sí nos hace poner una mano al pecho y tomar un poco de acción y conciencia y decir, aguanta. Es un tema súper complicado, o sea, ni siquiera todas las organizaciones mundiales han podido aún encontrar una vacuna y darle frente a esto. Entonces, creo que sí es bueno tocar estos temas ahorita que son de prevención y actuales, y entender que hay que ir igual gradualmente con muchísimo cuidado, porque la salud es lo primero. Y ya con salud podemos pensar en lo demás. Así que bueno, nada, muchísimas gracias. No sé si quieren dar alguna última indicación para ya cerrar esta ponencia. Sí, yo quisiera decir que los virus son entidades que están o que son omnipresentes en la naturaleza. Vivimos con ellos y la mejor manera de prevenir cualquier rebrote, cualquier situación que nos lleve a este tipo de confinamientos y alteración total de nuestras actividades, debemos ser conscientes, saber cómo convivir con ellos, ¿no? Y sobre todo, la gente educarse también sobre qué cosa es un virus, porque ese conocimiento, que es bastante pequeño en realidad, ayuda muchísimo al manejo de la situación en la cual nos encontramos. Y yo quiero contar una cosa más, ¿no? Esto que vemos de los cambios, que justo lo mencionó el profesor Rivera al inicio de la presentación, ¿no? Los cambios que hay en la naturaleza, que salen en los noticieros, en los periódicos, que el animalito, que el delfín, que la tortuga, ¿no? Que el puma. En realidad nos debería llevarnos a reflexionar sobre qué va a pasar, ¿no? Luego, el lunes, cuando se empiecen a reabrir ya todas las actividades a fin de año, que supuestamente es la fase 4 o 5 del gobierno que va a reabrir las actividades. De acá a un año, ¿qué va a pasar, no? O sea, vamos a volver a tener las mismas condiciones ambientales que teníamos antes del coronavirus, o vamos a generar un cambio, vamos a generar algo nuevo. Los chicos que están acá escuchando el webinar son la generación del futuro, ¿no? Son los que van a trabajar temas ambientales en los próximos años. Entonces, en ellos está la responsabilidad, nosotros también, porque también seguimos con los operativos, pero en ellos ya está la responsabilidad futura de que cosas como estas empiezan a generar los cambios en los paradigmas de desarrollo humano, ¿no? Es una oportunidad, como dicen. Es la pura verdad. Entonces, gracias, hay una oportunidad también. Así es. Así es. A los problemas, soluciones. Ahora a cuidar la salud y a reinventarse. Muchísimas gracias, Luis y Julio, por su gran presentación. Creo que ha sido súper dinámico, súper interesante y súper coyuntural, súper actual. Así que ya los chicos, aparte de llevarse un poco más de buena info a casa, se llevan tips de prevención de especialistas buenos como ustedes. Ya saben, chicos, que si quieren hacer historia y generar un gran aporte a la sociedad, su mejor opción es USIL, Ingeniería para Cambiar el Mundo. Muchísimas gracias, Luis y Julio. Nos vemos en la próxima. Buenas noches, que descansen. Buenas noches.